Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Tus donaciones al proyecto son vía PayPal y QR Bitcoin. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SB. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2025 y bueno, vamos a hacer un análisis en profundidad de las noticias más importantes del día. Nos vamos a centrar sobre todo en economía internacional, con lo que ha pasado en el mercado cripto, que ha estado movido, y también, claro, en lo clave que ha ocurrido aquí en El Salvador. Y echaremos un vistazo rápido a lo más destacado del fin de semana. La idea, como siempre, es sacar las claves, entender un poco mejor qué está pasando. Empezamos, si te parece, por los mercados financieros, que hoy, bueno, la volatilidad ha sido la protagonista. Bitcoin en concreto ha tenido una caída bastante... Ha llegado a perder el nivel de los $107.500. Sí, efectivamente. Ha sido una bajada importante, Y esto, claro, lo que provoca es una cascada de liquidaciones. O sea, inversores que apostaban a que el precio subiría, pues se ven obligados a vender cuando cae. Y las cifras son bastante espectaculares. Más de $400 millones liquidados en 24 horas. ¡400 millones! Sí. Y ha afectado a unas 160.000 de esas posiciones largas, de las apuestas al alza. El mercado cripto en general, pues ha retrocedido más de un 3%. Un buen golpe. La verdad es que impacta la cifra. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué explica este movimiento tan brusco? ¿Son solo factores internos del mundo cripto? Es una mezcla, como casi siempre. Pero esta vez, la verdad, el contexto macroeconómico global ha pesado, y mucho. Por un lado, hemos visto movimientos grandes de Bitcoin, carteras privadas moviendo BTC hacia los exchanges, las plataformas de intercambio. Y eso, el mercado suele interpretarlo como una señal de que grandes tenedores podrían estar preparándose para vender. Genera nerviosismo, claro. Ya, la señal de venta de las ballenas, que se dice. Exacto. Y además, a eso se suma que ha habido salidas de dinero de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Esos fondos que invierten directamente en Bitcoin. Pues si sale capital de ahí, sugiere que parte de esa inversión más, tradicional o reciente, pues se ha asustado con la caída. Entiendo. Parece que el miedo de los mercados más tradicionales se ha contagiado rápido, ¿no? Precisamente. Es que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, pues ha mantenido una postura, más bien cautelosa o incluso restrictiva últimamente. Y eso hace que disminuyan las esperanzas de que vayan a bajar los tipos de interés pronto. Claro. Y si no bajan los tipos, el dólar tiende a fortalecerse. Y un dólar fuerte, pues, reduce el interés por activos que se consideran de más riesgo. Como las criptomonedas. Exacto. Así que digamos que se han juntado varios factores negativos a la vez. Un cóctel complicado. Y desde un punto de vista más técnico, de análisis de gráficos, ¿qué niveles se están mirando ahora? Los analistas hablan de un soporte clave, sobre los $106.000, ¿verdad? Sí, ese es el nivel crítico ahora mismo. Si el precio cae por debajo de los 106.000, podría haber más ventas forzadas. Se habla incluso de la posibilidad de irse hacia los 100.000. Es un soporte psicológico importante también. Y por arriba la resistencia estaría en los 110.000, si recupera ese nivel. Eso aliviaría la presión bajista a corto plazo, sí. Esos son los números que todo el mundo está vigilando ahora. Y claro, como suele pasar, esta caída de Bitcoin pues ha arrastrado a casi todas las demás, las altcoins. Sí, el efecto dominó. El típico efecto dominó. Así que ahora la atención está puesta en los indicadores que nos puedan dar alguna pista de lo que viene. ¿Volverá a entrar dinero en los ETFs? Eso sería una buena señal. ¿Cómo evoluciona el interés abierto en derivados? O sea, ¿cuántos contratos hay abiertos? Que indica la participación, la actividad. Exacto. Y la volatilidad potencial. ¿Veremos señales de que se reduce el apalancamiento, la deuda, de forma saludable? Eso también sería positivo. ¿Y qué me dices de las ballenas? ¿Se sigue de cerca lo que hacen? Siempre. Sus movimientos son clave. Si empiezan a mover grandes cantidades hacia los exchanges, mala señal, puede ser para vender. Si es al revés, hacia carteras frías, pues mejor. Y por supuesto, los próximos datos macroeconómicos. Inflación, empleo, todo eso va a influir en la Fed. Y por tanto, en el apetito por el riesgo a nivel global. Justo. Es un ciclo. El sentimiento general, la verdad, parece que se ha enfriado bastante. He leído que ha vuelto a aparecer una señal técnica. Omen Hindenburg. Sí, el Hindenburg Omen.
Bueno, es una señal que no es infalible, ni mucho menos, pero históricamente a veces ha coincidido con caídas en bolsa. Y que aparezca justo ahora con la bajada de Bitcoin, pues añade un poco más de, digamos, de inquietud al ambiente. Y además, hay datos recientes que muestran que inversores que tenían Bitcoin a largo plazo, los holders, han vendido bastante, ¿no? Se ha habido una liquidación importante por parte de tenedores a largo plazo, unos 405.000 BTC, 405.000. que al precio actual pues son casi 19.000 millones de dólares. Es una cantidad muy significativa. Refleja esa mayor cautela o incluso miedo. Claro. Y no solo afecta a Bitcoin, ¿verdad? Ethereum también parece que pasa por dificultades. Sí, Ethereum también está sufriendo. Y parece que hay menos euforia con sus ETFs. Quizá parte del interés de la minería se está yendo hacia la inteligencia artificial. Hay varios factores ahí. Incluso hemos visto noticias llamativas de pérdidas en algún fondo cripto. Aunque bueno, también hay que decir que algunas redes como BNB Chain parece que han aguantado un poco mejor el tirón. Pero, no todo es negativo en este panorama, ¿verdad? Porque en paralelo sigue creciendo la participación de inversores institucionales, grandes empresas, fondos. Que Coinbase, que es una de las grandes plataformas, compró 2.772 BTC en el tercer trimestre para sus propias reservas. Ah, mira. Y lo interesante es el contraste. Mientras algunos inversores minoristas quizás reaccionan más impulsivamente a las caídas, venden con el pánico, muchos institucionales tienen estrategias a largo plazo. Ven estas bajadas como oportunidades para comprar más barato. Una visión diferente. Totalmente. Tienen un enfoque más sistemático, gestionan el riesgo de otra manera. Y su participación creciente, a la larga, podría dar más estabilidad al mercado. Podría hacerlo más resiliente a estos vaivenes. Interesante ese doble juego. Y toda esta volatilidad, además, se enmarca en un contexto geopolítico que también está complicado. Hoy mismo, 3 de noviembre, ha habido declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tocan directamente este tema. Correcto. Trump ha advertido, según sus palabras, que China está invirtiendo mucho en Bitcoin y criptomonedas ahora mismo. Y ha reafirmado su objetivo de mantener a Estados Unidos como número 1 en activos digitales y también en inteligencia artificial. Ha hecho una comparación directa con la competencia de China y Japón en estos campos. Ve una carrera ahí. ¿Y cómo interpretamos estas declaraciones en el panorama general? Pues claramente forman parte de una narrativa de competencia, de carrera tecnológica y financiera a nivel global. Estados Unidos quiere asegurar su liderazgo. Y es curioso o interesante que estas declaraciones coincidan con su defensa del indulto que le dio al cofundador de Binance, Changpeng Zhao, CZ. Sí, que se había declarado culpable de cargos relacionados con blanqueo de capitales. Exacto. Trump lo llegó a calificar de víctima de una caza de brujas. Dijo que no lo conocía personalmente, pero justificó el indulto en parte por la necesidad de apoyar a la industria cripto de Estados Unidos frente a esa competencia internacional. Hay que recordar que el mercado cripto ya ha demostrado ser muy sensible a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Vimos en octubre cómo unas amenazas de aranceles provocaron caídas fuertes. Cientos de miles de millones se esfumaron. Exactamente. La incertidumbre geopolítica, las disputas comerciales, añaden otra capa de complejidad. Y de volatilidad. Es un factor más a tener en cuenta, sin duda. Cualquier noticia en ese frente puede mover los precios. Y en otro orden de cosas, Trump también ha afirmado hoy que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela están contados. Bueno, una afirmación que añade más tensión si cabe al tablero geopolítico en la región. Y en esa misma línea regional se informa que Trinidad y Tobago está apoyando operaciones antidroga de Estados Unidos en el Caribe. Y esto parece que está generando tensiones con la vecina Venezuela. Otro punto de fricción. Sí, la región está movida. Bueno, dejamos el escenario internacional y vamos a poner el foco ya en El Salvador. Empezamos por la economía. Tenemos un informe de un grupo de inversión, MFI, que indica que El Salvador tendría al menos 4 compromisos pendientes con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI. Compromisos que se habían acordado para la segunda revisión del acuerdo. Ese punto es relevante, sí. No cumplir con compromisos previos, puede dificultar las negociaciones futuras con el FMI o incluso el acceso a otras fuentes de financiación. Podría generar, cierta incertidumbre sobre la relación del país con el organismo. Habrá que ver cómo evoluciona.
Más datos económicos nacionales que se han conocido. La deuda acumulada por el Estado por el sistema de pensiones. Atención a la cifra. 11.070 millones de dólares. Esto según datos del Banco Central de Reserva. Es una cifra muy significativa. Refleja la enorme presión que las pensiones ejercen sobre las finanzas públicas aquí en El Salvador. Es un desafío estructural, un problema de fondo que viene de lejos. Otro indicador que también llama la atención. Parece que El Salvador registró el menor aumento en la movilización de carga portuaria en toda Centroamérica durante 2025. Bueno, ese dato podría sugerir varias cosas. Quizás una actividad económica interna menos dinámica que la de los vecinos, o tal vez problemas logísticos, cuellos de botella en los puertos. Habría que analizarlo más a fondo, pero es una señal sobre el desempeño comercial del país en comparación con la región. Pero bueno, no todo son malas noticias en economía, también las hay positivas. Las exportaciones de café, por ejemplo, mostraron un buen comportamiento, con un aumento de más de 35 millones de dólares en septiembre de 2025. Siempre es bueno ver fortaleza en sectores tradicionales que son clave para la economía del país, como el café. Es una buena noticia, ¿sí? Y en cuanto a inversión pública, el gobierno ha informado que se han invertido 61 millones de dólares en reconstruir 70 escuelas. Y dicen que hay otras 254 en proceso de reconstrucción o mejora. La inversión en infraestructura educativa siempre es fundamental. Es una inversión a largo plazo en el futuro del país. Un dato importante. Aunque también ha habido alguna controversia a nivel municipal. En Santa Ana Oeste, la alcaldía ha recibido críticas por el coste de 2 túmulos. Se construyeron en Chalchuapa, con una inversión total de 8.690 dólares. O sea, 4.345 dólares cada uno. Y los hizo personal de la alcaldía. El alcalde publicó el coste y bueno, la publicación fue eliminada después de las críticas ciudadanas que consideraban el monto excesivo. Sí, estos casos suelen generar debate público, ¿no? Sobre la eficiencia, la transparencia en cómo se usa el dinero público. Y bueno, también muestra que la ciudadanía está más vigilante. Cambiando de tema, una nota sobre ciberseguridad. El 90% de los incidentes cibernéticos en el país se atribuyen a un grupo de ransomware llamado Black Cat. El 90%. Es una cifra altísima. Indica un problema grave de ciberseguridad, especialmente si afecta a sectores críticos como la banca. Y una buena noticia para el bolsillo. Anuncian una bajada en los precios del gas licuado de petróleo, el gas propano, para este mes de noviembre. Bueno, un pequeño alivio para la economía familiar nunca viene mal. Si encuentran valor en lo que hacemos, pueden colaborar a través de PayPal o usando nuestro QR de Bitcoin. Cualquier contribución, de verdad, ayuda a que sigamos adelante. Sí, su apoyo es fundamental para mantener este espacio informativo independiente. Continuamos con la actualidad de El Salvador. Nos metemos ahora en el ámbito judicial y social. Y hay información importante sobre cómo se está aplicando el régimen de excepción. Ya sabes, ese estado de emergencia para combatir a las pandillas. Documentos judiciales confirman algo que ya se venía comentando. La Fiscalía ha empezado a agrupar a los detenidos bajo este régimen según su zona de residencia. ¿Dónde vivían cuando los capturaron? Sí. Esta estrategia se basó primero en un decreto, el 803, que permitió los llamados juicios masivos, y más recientemente se apoya en reformas a la ley contra el crimen organizado. Estas reformas permiten agrupar casos no solo por los hechos cometidos, sino por la supuesta pertenencia de los acusados a una misma estructura criminal. Y uno de los criterios es la zona donde supuestamente operaban. Las fuentes que hemos consultado citan un ejemplo concreto. Un tribunal de la zona paracentral agrupó los expedientes de personas que habían sido capturadas en distintos municipios, pero presumió que todas pertenecían a la misma facción, a la misma clica del barrio 18, la llamada Cancha Miranda Locos 18ones. ¿Y por qué? Pues simplemente porque vivían en áreas donde se supone que opera ese grupo. Y dentro de esos expedientes agrupados se incluyen unos documentos llamados perfiles delincuenciales. Ahí meten datos personales, nombre, alias, DNI, padres. Y también información sobre la supuesta pandilla, el nivel que tenían, la función, que muchas veces ponen simplemente colaborador. Y aquí es donde surgen las críticas fuertes. Hemos consultado fuentes que citan expertos en seguridad, en investigación, un exoficial de la PNC, un experto en seguridad pública. Hablan de forma anónima, pero expresan serias dudas. Dicen que estas agrupaciones se basan sobre todo en dónde vivía la gente y en su origen socioeconómico.
Y no necesariamente en pruebas individuales, pruebas concretas de que participaron en delitos. Lo califican como un riesgo de aplicar un derecho penal de autor. A ver, esa es una crítica muy de fondo desde el punto de vista legal. El derecho penal de autor significa juzgar a alguien por quien se cree que es. En este caso, un pandillero por vivir en una zona concreta. Exacto. En lugar de juzgarlo por actos criminales específicos que haya cometido y que estén probados. La preocupación principal, claro, es el riesgo enorme de condenar a gente inocente, gente que simplemente vivía en zonas con presencia de pandillas, pero que no tenía nada que ver. Uno de los expertos que citan llega a decir que calcula que quizá de cada agrupación, un 60% no tienen vínculo ilícito. Es una estimación muy grave. Y también cuestionan el valor como prueba de esos perfiles delincuenciales. Afirman que, en muchos casos, si la policía no encuentra antecedentes penales, pues la información del perfil, el alias, la función dentro de la pandilla, se le inventan los propios agentes, o usan la categoría genérica de colaborador, sin que haya una base sólida detrás. Bueno, lo que se plantea aquí es una tensión muy clara. Por un lado, la Fiscalía busca ser eficiente. Agrupar casos le permite tramitarlos más rápido, descongestionar. Pero por otro lado están las garantías fundamentales. La presunción de inocencia, el derecho a un juicio individualizado. Es un debate crucial sobre dónde está el equilibrio entre buscar la seguridad y administrar justicia de forma correcta. Muy complejo. Cambiando de tema, dentro de lo judicial y social, se informó de la captura de 44 personas. La mayoría, dicen, de nacionalidad hondureña y nicaragüense. Se les acusa de cometer hurtos en autobuses del transporte público. Les imputan agrupaciones ilícitas y resistencia. Bueno, un reflejo de que los problemas de delincuencia común, de seguridad ciudadana, pues siguen ahí, más allá de la lucha contra las pandillas estructurales. Por otro lado, grupos de rescatistas de animales han lanzado una alerta. Denuncian que están viendo un aumento preocupante de casos de maltrato animal. Hablan de envenenamientos, atropellos, abandonos. Y esto a pesar de que hay una ley de bienestar animal vigente. Sí, esto subraya algo importante. Tener una ley no siempre significa que se cumpla automáticamente. Hace falta fiscalización, que se apliquen las sanciones y sobre todo, creo yo, un cambio cultural, más respeto hacia los animales. Una noticia muy triste ahora. Encontraron el cuerpo sin vida de una joven, Ingrid Gracia Escobar, de solo 18 años. Fue en la zona del Redondel Integración, en Nejapa. Los informes preliminares dicen que la muerte fue por traumatismos, por una caída desde el paso a desnivel. Un suceso terrible. Habrá que esperar a la investigación para saber qué pasó exactamente. Muy lamentable. Y 2 apuntes sociales más para cerrar este bloque. 1. La Asociación Pro Búsqueda ha vuelto a expresar su preocupación. Dicen que muchos padres de personas desaparecidas durante la Guerra Civil están muriendo sin saber qué pasó con sus hijos. Es un drama que continúa. Una herida abierta en la sociedad salvadoreña, sin duda. Y 2. Naciones Unidas ha alertado de que la falta de fondos está afectando a programas que combaten la violencia contra la mujer, aquí en El Salvador. Otro tema gravísimo, la falta de recursos impacta directamente en la protección de las mujeres. Son 2 desafíos enormes en derechos humanos y justicia social que siguen pendientes. Bueno, y para ir terminando, damos un vistazo muy rápido a otras noticias destacadas del fin de semana, del 1 y 2 de noviembre, y también de hoy. A nivel internacional, sigue la investigación del ataque en un tren en el Reino Unido. Hay un joven detenido, 10 heridos graves. Un terremoto de magnitud 6.3 golpeó a Afganistán. Se anunció una donación grande, $100 millones, para reconstruir un hospital israelí que había sido atacado por Irán. Tristemente, un alcalde en México fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos. Y bueno, una nota más ligera, Mariah Carey ya dio por inaugurada la temporada navideña. Un resumen que, bueno, muestra la variedad de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Desde tragedias y tensiones hasta, bueno, Mariah Carey. Aquí en El Salvador, llegó un frente frío, ha traído vientos fuertes del norte, los nortes, que parece que seguirán hasta el martes. Hubo varios arrestos de conductores ebrios en Ilopango y San Vicente. Se conmemoró el Día de los Difuntos con las visitas a los cementerios, las flores, la música. Y en Nahuizalco, esa tradición indígena tan bonita de entregar los canchules. Los médicos han recomendado vacunarse y tener cuidado con el cambio de clima. Y la artista salvadoreña Marcela Quijano está generando debate al usar el desnudo artístico en su obra.
Sí, un panorama rápido de la vida cotidiana, las tradiciones, el clima, la actualidad más cercana en El Salvador. Y para cerrar este repaso rápido, 2 notas más del mundo. Una operación policial en Río de Janeiro dejó muchísimos muertos, el 95% dicen que ligados al grupo criminal Comando Vermelho, y Jamaica fue declarada zona catastrófica después del paso del huracán Melissa. La verdad es que todo este panorama que hemos repasado hoy, tanto lo económico global con esa volatilidad, como la realidad aquí en El Salvador con el régimen de excepción, nos invita a reflexionar, creo yo, sobre una tensión que siempre está ahí. La tensión entre buscar seguridad y eficiencia, por un lado, y por otro la necesidad de proteger los derechos de cada persona, de asegurar una justicia que mire cada caso, una justicia individualizada. Y la pregunta es, ¿se puede encontrar un equilibrio que dure? ¿O estas situaciones tan extremas, tan límite, al final siempre inclinan la balanza hacia un lado? Con consecuencias muy profundas para la sociedad, claro. Es una reflexión muy pertinente, sí señor. Para cerrar nuestro análisis de hoy vamos con un resumen muy rápido, las 3 ideas clave que nos llevamos. Primero, la fuerte volatilidad de Bitcoin, hoy, 3 de noviembre. No solo por cosas del propio mercado cripto, sino muy influenciada por factores macroeconómicos globales. La política de la Fed, la fortaleza del dólar y también por la incertidumbre geopolítica, esa competencia con China que mencionaba Trump. Segundo, las nuevas estrategias que se están usando en El Salvador bajo el régimen de excepción, como eso de agrupar detenidos por donde vivían. Puede que agilice el trabajo de la Fiscalía, sí, pero genera críticas muy serias de expertos. Hablan de posibles vulneraciones de derechos, de principios legales básicos, porque se basaría más en la residencia que en pruebas concretas contra cada persona. Y tercero, el panorama económico en El Salvador tiene luces y sombras. Hay retos importantes como esos compromisos pendientes con el FMI o la gran deuda de las pensiones. Pero por otro lado, también hay señales positivas como las exportaciones de café o la inversión en reconstruir escuelas. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Les recordamos una vez más que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Lo pueden hacer a través de sus donaciones vía PayPal o con nuestro QR de Bitcoin. Les invitamos a darle una vuelta a los temas que hemos tratado hoy, a reflexionar sobre ellos y si les ha parecido útil o interesante, pues a compartir este contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.